Imagina dos barcos navegando lado a lado sobre aguas tranquilas. Ambos cortan las olas con autoridad. Pero escucha con atención, uno ruge como una bestia americana liberada. El otro apenas susurra, como si flotara en silencio japonés. Ambos se mueven, pero lo hacen con filosofías tan distintas, que parecen de mundos opuestos. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a Japón y a Estados Unidos a construir motores náuticos tan diferentes, tan fieles a sus raíces culturales, que incluso sin ver la marca podrías adivinar su país de origen con solo encenderlos? No estamos hablando solo de piezas metálicas. Hablamos de dos formas completamente distintas de ver la ingeniería, la eficiencia, el poder, e incluso, la vida misma. Por un lado, Japón, tierra del silencio, la precisión y la durabilidad casi obsesiva. Motores que no impresionan con su ruido, pero que te llevan al fin del mundo sin exigirte nada a cambio. Compactos, meticulosos, económicos. Diseñados para durar más que tu barco. Y del otro lado, Estados Unidos, patria del músculo mecánico, del torque inmediato, de la potencia que se siente y se escucha. Motores que rugen, que levantan agua como una estampida, y que han dominado los lagos y costas americanas por generaciones. Ambos tienen legiones de seguidores. Ambos han creado verdaderas leyendas náuticas. ¿Pero qué hay detrás de estas diferencias tan marcadas? ¿Es solo una cuestión técnica? ¿O es un reflejo de algo más profundo, más cultural, más humano? En este video vamos a desentrañar el misterio. Vamos a meternos dentro de los motores, sí, pero también dentro de la historia, de la mentalidad y de la evolución de dos imperios mecánicos que lo hicieron todo distinto, y ambos lo hicieron bien. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una comparativa de caballos de fuerza. Es una historia de filosofía, de identidad y de cómo la ingeniería puede decirnos mucho más que solo cómo se mueve un barco. Para entender por qué los motores japoneses y estadounidenses son tan diferentes, tenemos que ir atrás. Mucho atrás. No al primer barco, sino a las primeras fábricas. A esos años decisivos donde cada país definía su relación con la máquina, con la producción y con el trabajo. Empecemos por Estados Unidos. A principios del siglo XX, el país estaba en plena ebullición industrial. La revolución iniciada por Henry Ford con la línea de ensamblaje cambió todo. Se trataba de producir rápido, en masa y a bajo costo. El resultado fue una cultura de consumo accesible, automóviles, electrodomésticos, maquinaria pesada y, por supuesto, motores náuticos. Aquí, la lógica era simple. Un motor debía ser fuerte, fácil de reparar y sobre todo, sustituible. No había un culto a la longevidad. Si fallaba, se cambiaba. Y así nacieron gigantes como Mercury Marine, que tradujeron esa filosofía a los lagos y costas americanas: potencia, presencia y facilidad de acceso para el usuario promedio. No es casualidad que en Estados Unidos el motor fuera visto como un objeto de libertad. Era lo que te permitía cruzar estados, explorar lagos, trabajar en el mar. Era símbolo de independencia. Por eso, el diseño giraba en torno al usuario final, no al técnico. Motores grandes, robustos, a gasolina, con piezas intercambiables y un sonido que imponía respeto. Ahora vayamos al otro lado del mundo. Japón no tuvo esa bonanza de espacio ni recursos. Todo lo contrario. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas. Y fue en ese contexto de escasez y necesidad de reconstrucción que floreció una nueva forma de ver la ingeniería, la del detalle, la del aprovechamiento máximo de cada pieza, la del trabajo sin errores. Los japoneses desarrollaron conceptos como el Kaizen, la mejora continua. Nada se daba por terminado. Siempre se podía perfeccionar. Las fábricas eran templos de disciplina. Los ingenieros eran artistas del milímetro. Y así nacieron marcas como Yamaha, Honda y Suzuki, que aplicaron esos valores a cada motor que producían. A diferencia del modelo americano,
En Japón el motor no era un bien de consumo reemplazable. Era una extensión del ingeniero que lo creó. Debía durar, debía comportarse siempre igual, debía ser silencioso. No había espacio para fallos, ni para exceso. Esta diferencia filosófica se acentuó en el ámbito náutico. Mientras Mercury o Evinrude producían motores potentes y de fácil acceso para el mercado masivo, Yamaha y Suzuki se enfocaban en construir motores compactos, diésel en muchos casos, con tecnologías que reducían vibraciones y maximizaban el rendimiento del combustible. Incluso la relación con el usuario era distinta. En Estados Unidos, se asumía que el cliente podía abrir el motor, cambiar piezas, modificarlo. En Japón, el objetivo era que el cliente no tuviera que tocar nada. Que todo funcionara bien por sí solo durante años. Esa es la raíz del contraste que vemos hoy. No es solo una diferencia técnica. Es una divergencia histórica. Es la consecuencia de dos naciones que crecieron con contextos opuestos, necesidades distintas y visiones muy diferentes sobre qué significa crear una máquina confiable. Y cuando esos motores se encuentran sobre el agua, el duelo es inevitable. Pero también fascinante. Para entender un motor japonés, hay que entender cómo piensa un ingeniero japonés. Y eso no empieza en una fábrica, ni siquiera en un plano técnico. Empieza en una mentalidad. Una forma de ver el mundo donde el ruido no es fuerza, donde lo pequeño puede ser poderoso y donde la excelencia no se anuncia, se demuestra. Los motores japoneses no intentan impresionar. No rugen, no brillan, no hacen alarde de su existencia. Pero funcionan. Siempre. Y ese funcionar siempre no es casualidad, es el resultado de décadas de desarrollo obsesivo. En Japón, el diseño técnico parte de una premisa: lo simple es más duradero. Cada tornillo, cada válvula, cada sistema está pensado para que no falle. Para que el motor sea una máquina autosuficiente que no dependa de reparaciones constantes ni atención permanente. Una de las claves está en la precisión. En el mundo occidental, un error de tolerancia de 0.5 milímetros puede considerarse aceptable. En Japón, eso puede ser inaceptable. Las piezas se diseñan para encajar con un nivel de perfección casi quirúrgico, lo que reduce desgaste, elimina vibraciones y mejora la eficiencia del conjunto. Esa precisión también se nota en el consumo. Mientras que otros fabricantes se concentran en maximizar potencia bruta, las marcas japonesas priorizan cuánta energía se aprovecha realmente. Por eso sus motores suelen tener mejor rendimiento por litro de combustible. No son los más veloces, pero sí los que llegan más lejos. También está el enfoque en el silencio. En la cultura japonesa, el ruido excesivo no se asocia con poder, sino con descontrol. Por eso los motores Yamaha, Suzuki o Honda son conocidos por su funcionamiento silencioso. No es solo una cuestión de comodidad, es parte de su ADN técnico. Eliminar ruidos significa eliminar fricción. Y eliminar fricción significa alargar la vida útil del motor. Además, está el culto al mantenimiento mínimo. La mayoría de los motores japoneses están diseñados para que el usuario prácticamente no tenga que intervenir. Los intervalos entre revisiones son amplios, los filtros son accesibles y la electrónica está pensada para autorregularse. Muchos usuarios reportan motores que funcionan durante años sin una sola visita al mecánico. Y eso, en el mar, vale oro. Por último, está la cultura de la mejora continua. En Japón no se lanza un modelo solo por marketing. Se lanza cuando está listo. Cuando ha sido probado, refinado y supera al anterior en al menos un aspecto clave. Esa filosofía, conocida como Kaizen, garantiza que cada nuevo motor sea un paso adelante, no solo un producto con otro nombre. Todo esto ha generado una relación distinta con el cliente. El usuario de motores japoneses no busca ruido ni presencia. Busca tranquilidad. Saber que su motor funcionará, que no fallará, que no lo dejará a la deriva. Y esa confianza no se compra con publicidad.
Se construye con fiabilidad. Por eso, cuando alguien que navega por semanas o vive en su barco elige motor, muchas veces elige Japón. No porque haga más ruido, sino precisamente porque no lo hace. Donde los japoneses apuestan por la sobriedad, los estadounidenses apuestan por el espectáculo. Y eso se nota desde el primer segundo en que arrancas un motor Made in Estados Unidos. El sonido no es un detalle, es parte de la experiencia. Es casi un grito de guerra mecánico. La filosofía americana parte de una premisa distinta. El usuario quiere sentir que está al mando de una máquina poderosa. Que cuando acelera, lo hace con autoridad. Y que esa fuerza bruta se traduzca en velocidad, respuesta y dominancia en el agua. Marcas como Mercury, Evinrude o incluso Johnson no se centraron en construir el motor más silencioso o el más sofisticado. Su objetivo era otro: construir motores que emocionen. Motores que cuando los veas y los escuches, digas, eso mueve serio. El torque es uno de los principales diferenciadores. Mientras muchos motores japoneses logran potencia a altas revoluciones, los motores americanos la entregan casi desde el arranque. Esto significa una aceleración más directa, una salida más agresiva y una sensación de control absoluto sobre la embarcación. Ideal para deportes acuáticos, lanchas rápidas o tareas que exigen empuje inmediato. Y también está el factor cultural. En Estados Unidos, la accesibilidad es clave. El motor debe ser robusto, pero también sencillo de reparar. Los componentes deben poder ser reemplazados por el mismo usuario o por cualquier técnico sin necesidad de herramientas especializadas. Hay un respeto casi romántico por la capacidad de meter mano al motor uno mismo. Eso ha generado un ecosistema donde los repuestos son abundantes, los tutoriales están por todas partes, y hay una comunidad activa de entusiastas que customizan, mejoran y comparten sus experiencias. No es solo una máquina, es un objeto de orgullo personal. Otro punto fuerte es la adaptabilidad. Los motores americanos están pensados para rendir en todo tipo de condiciones: calor extremo, altitudes variadas, agua salada o dulce. Han sido probados hasta el límite por pescadores, aventureros, fuerzas militares y trabajadores del mar. Y eso ha generado confianza, especialmente en mercados como Norteamérica, Sudamérica y Australia. Incluso su diseño exterior refleja esa mentalidad: grande, robusto, con presencia. Un Mercury no quiere pasar desapercibido. Quiere que lo veas y sepas que ahí hay potencia de sobra. Ahora bien, esa fuerza tiene un precio. Suelen ser más pesados, más ruidosos y menos eficientes en consumo. Pero para muchos usuarios, eso es parte del paquete. No buscan eficiencia milimétrica. Buscan emoción. Quieren rugir sobre el agua, no flotar en silencio. Y en ese sentido, los motores americanos cumplen con creces. Son, en muchos casos, el equivalente náutico de un muscle car: exceso, poder, personalidad y una sonrisa en la cara cada vez que los enciendes. Hasta ahora hemos hablado de filosofía. Pero ahora, entremos en los números. En la parte tangible. En la comparativa directa que muchos esperaban, ¿cómo se enfrentan en la práctica los motores japoneses, como Yamaha y Suzuki, frente a los americanos, como Mercury y Evinrude? Comencemos con el caballaje. En líneas generales, Mercury y Evinrude han dominado el segmento de la potencia pura. Sus motores suelen alcanzar cifras más altas en torque bruto, ideales para embarcaciones que requieren fuerza de empuje, como botes de pesca deportiva o lanchas que transportan carga pesada. Por ejemplo, el Mercury Verado cuadringentésimo puede entregar una aceleración descomunal y se ha vuelto el favorito en carreras offshore. En cambio, Yamaha y Suzuki prefieren una entrega más progresiva. Motores como el Yamaha F300 no se sienten tan explosivos, pero su eficiencia y suavidad de funcionamiento lo convierten en un favorito para navegación prolongada. Son motores pensados para consumir menos, vibrar menos y durar más, incluso en condiciones de uso intenso. Pasemos al consumo.
Aquí es donde los japoneses dominan. Motores como el Suzuki DF350 y el Yamaha F150 tienen sistemas de inyección y control electrónico que maximizan cada gota de combustible. Los estudios de eficiencia a largo plazo muestran que, en jornadas largas, un motor japonés puede ahorrar entre un 10% y un 20% más de combustible que uno americano equivalente. Y eso no es un detalle menor cuando hablamos de travesías de varios días. Ahora hablemos de peso. Los motores americanos suelen ser más pesados, debido a su construcción robusta y a menudo menos compacta. Esto puede beneficiar la estabilidad en algunas embarcaciones grandes, pero también implica más carga sobre el espejo de popa y más consumo en maniobras cortas. Los japoneses, al usar materiales más livianos y técnicas de ensamblaje más optimizadas, consiguen una mejor relación peso-potencia. Y en cuanto a mantenimiento, hay un giro curioso: los motores americanos están diseñados para ser intervenidos con facilidad. Tienen componentes modulares, manuales detallados y están pensados para que un mecánico promedio pueda hacer el trabajo. En contraste, los japoneses requieren menos mantenimiento, pero cuando algo falla, aunque rara vez sucede, puede necesitar herramientas o técnicos especializados. En cuanto a ruido y vibraciones, los motores japoneses se llevan la corona. La mayoría de los modelos de Yamaha y Suzuki incorporan tecnologías como el sistema de eje de doble impulso o cámaras de combustión optimizadas para reducir la sonoridad. Mercury ha trabajado mucho en esto también, especialmente con su serie 4-stroke, pero aún no iguala la suavidad nipona en todos los rangos de RPM. Por último, la electrónica. Los motores japoneses suelen incorporar integración con GPS, pantallas multifunción, sistemas de diagnóstico y hasta conectividad remota. Mercury ha avanzado en este campo con su SmartCraft, pero Evinrude, antes de ser descontinuado, era criticado por tener electrónica más frágil en comparación. En resumen, si buscas emoción, potencia inmediata y facilidad de reparación, Mercury es tu amigo. Pero si quieres confiabilidad, eficiencia y una operación silenciosa y refinada, Yamaha y Suzuki lideran con autoridad. Ahora bien, todo esto se traduce no solo en números, sino en decisiones muy personales. Porque lo que elijas dice mucho sobre cómo navegas, y sobre qué esperas de tu máquina en el mar. Cuando hablamos de motores, a menudo pensamos solo en datos técnicos, caballaje, torque, consumo. Pero hay algo más profundo, más visceral. Una conexión emocional que se construye con el tiempo, con las experiencias en el mar, con los recuerdos. Porque el motor que llevas en tu barco, también es parte de tu historia. Y ese lazo emocional cambia según de dónde venga ese motor. En Estados Unidos, tener un Mercury es algo que muchos asocian con su infancia, con las tardes de verano en el lago, con las primeras salidas de pesca con el abuelo. Son máquinas que formaron parte del imaginario colectivo estadounidense. Aparecen en películas, en anuncios antiguos, en los catálogos de los 60 y 70 que aún guardan los más nostálgicos. Tener un Mercury o un Johnson es, en muchos casos, como tener un pedazo de historia americana bajo la popa. Además, el estilo americano de vivir la náutica es más social, más familiar. El bote es un centro de reunión, de aventura y de comunidad. Y el motor, por ende, se convierte en un símbolo de confianza. Por eso, tantos dueños de motores Mercury o Evinrude los defienden con fervor, incluso cuando los números digan otra cosa. Porque no están defendiendo solo un producto, están defendiendo sus recuerdos. En Japón, en cambio, el vínculo es diferente. Más silencioso, más íntimo, pero igual de fuerte. Aquí, el respeto al motor viene de su fiabilidad. Muchos navegantes que usan Yamaha o Suzuki no te dirán que su motor es el más ruidoso, ni el más potente, pero te dirán algo aún más poderoso: nunca me ha fallado. Esa sensación de que puedes salir al mar con la tranquilidad de que tu motor hará su trabajo sin que tengas que pensar en él, es un tipo de confianza que se vuelve emocional. No hay necesidad de exhibirlo. Basta con que esté ahí,
cumpliendo. También está el factor cultural. En Japón, la relación con las máquinas es casi espiritual. Hay respeto por lo bien hecho, por lo que funciona sin molestar, por lo que se integra a la vida en lugar de dominarla. Por eso, los motores japoneses tienen esa aura de sobriedad confiable. No necesitan llamar la atención. Simplemente están, y funcionan. Ambas visiones crean identidades distintas. Mientras que el americano tiende a mostrar con orgullo su motor y compartirlo con los demás, el japonés lo valora por su discreción, por su capacidad de desaparecer en el fondo y simplemente cumplir. Y eso nos lleva a una verdad profunda: elegir un motor no es solo una decisión técnica. Es una extensión de quién eres, de cómo ves el mar y de cómo entiendes la confianza. Porque al final, cuando estás solo en el agua, no importa si el motor ruge o susurra. Lo que importa es que esté ahí, contigo, como un compañero leal. Después de tanto análisis, es inevitable que surja la gran pregunta: ¿cuál es mejor? ¿El músculo sin filtros de los motores americanos o la precisión silenciosa de los japoneses? La respuesta corta es: depende. Pero la respuesta larga es mucho más interesante. Si eres de los que buscan emociones fuertes, si tu idea de navegar incluye aceleraciones explosivas, cargar con amigos y equipos sin preocuparte por el peso, y poder meterle mano al motor cuando haga falta, entonces Mercury es difícil de superar. Los motores americanos están hechos para eso: potencia inmediata, versatilidad, disponibilidad de repuestos y una comunidad activa que respalda cada tornillo. Pero si lo tuyo es la tranquilidad, las travesías largas, la eficiencia máxima y la fiabilidad total, entonces un Yamaha o Suzuki te hablarán al alma. Son motores diseñados para que te olvides de ellos. Para que pongas rumbo y te concentres en el mar, no en lo que pasa dentro de la cubierta. Tampoco se puede ignorar el contexto. En países donde los repuestos americanos son caros o escasos, un motor japonés puede ser la mejor inversión a largo plazo. En cambio, en regiones donde Mercury reina y los talleres especializados abundan, su uso tiene todo el sentido del mundo. Y luego está el factor personal. Algunos eligen por historia, otros por estética, algunos por lo que usaba su padre, otros por lo que usan sus ídolos del mundo náutico. Lo importante es que entiendas por qué son tan diferentes. Porque detrás de cada motor hay décadas de decisiones, culturas, valores y enfoques. Y cuando los conoces, puedes elegir mejor. No hay una respuesta única. Hay una respuesta para ti. Y esa, solo tú la puedes dar. El mar no perdona errores. No importa si navegas por placer, por trabajo o por pasión, allá afuera, la confianza en tu motor puede ser la diferencia entre una jornada gloriosa y un problema que no olvidarás. Hoy descubriste que la diferencia entre los motores japoneses y americanos no es solo técnica. Es cultural. Es histórica. Es una forma distinta de entender el mar, la mecánica y la relación con la máquina. Ambos mundos tienen sus virtudes. Uno apuesta por la fuerza directa, la emoción y la practicidad. El otro, por la fiabilidad, la eficiencia y la elegancia silenciosa. Ninguno es mejor por definición. Pero uno puede ser mejor para ti. Así que la próxima vez que estés frente a un Mercury, un Yamaha, un Suzuki o un Evinrude, no los mires solo como bloques de metal. Míralos como lo que realmente son: la culminación de una historia, de una visión del mundo, y quizás, el motor que te llevará al mejor viaje de tu vida. Y si te gustó este video, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Porque aquí no solo hablamos de motores, hablamos de lo que realmente mueve el mundo: la pasión.